Hola, buenos días. Soy Ignacio Serrat, analista de XTB. Vamos a comenzar hoy con este morning meeting, este análisis diario de apertura del mercado. Y bueno, vamos simplemente a dar un par de minutillos muy breves para que terminen de conectarse los últimos asistentes. Y bueno, simplemente si me pueden confirmar, por favor, que se escucha correctamente para dejar todo listo. Sí, bien, todo perfecto. Genial. Pues nada, un par de minutillos y ahora comenzamos. Buenos días. Bueno, vamos allá. Repito, buenos días. Soy Ignacio Serrat, analista de XTB. Bueno, vengo a sustituir hoy a Guillermo, que se encuentra, bueno, pues se ha cogido este día, se lo merecía. Y nada, vamos a hacer, como decía, ese análisis diario de la apertura del mercado. Bueno, como siempre, el banner, ¿no? Del riesgo que conlleva la operativa en CFDs, que bueno, pues animo a todo el mundo que considere que no tiene quizás el conocimiento suficiente o que le gustaría simplemente aprender más, pues a darse una vuelta por nuestra página de formación, por Método Trading y poder, pues oye, intentar quizás hacer los cursillos que tenemos ahí, mejorar un poco en lo que es el conocimiento del producto y sobre todo, desde mi punto de vista básico, la gestión del riesgo a la hora de llevar una buena operativa, ¿de acuerdo? Evidentemente este mensaje pues es necesario conocerlo, ¿no? Por el riesgo que conlleva la operativa en CFDs. Antes de pasar a lo que sería ese análisis gráfico o técnico, ¿no? De los principales activos, como solemos hacer, me gustaría hacer un breve repaso macro, puesto que la situación actualmente está en un punto curioso por varios motivos, ¿no? Tenemos por un lado las tensiones comerciales, como bien sabemos, por el otro lado tenemos las tensiones políticas, por ejemplo, del Brexit, por el otro lado tenemos las tensiones, digamos, a nivel Banco Central, Reserva Federal, con ver qué ocurre con la economía, con las subidas o bajadas de tipos que ocurre en ese aspecto. Y bueno, la verdad es que considero que son aspectos que deberíamos tener en cuenta para, pues oye, para intentar mejorar nuestra inversión, siempre quizás eh, intentar adecuar a nuestra perspectiva, a nuestra visión de tendencia, estos conceptos, ¿no? Para una inversión. Al final considero que siempre una inversión es más fácil, más sencilla de llevar cuando estamos posicionados a favor de lo que creemos que va a ocurrir, ¿de acuerdo? No en contra. Muchas veces puede que esto suene un poco obvio, pero muchas veces nos posicionamos por algún tipo de indicador muy cortoplacista, pues por algún tipo de soporte, resistencia, algún tipo de indicador, divergencia, pero no tenemos en cuenta lo que realmente creemos que va a ocurrir, ¿no? Vía macro, que al final es un poco quien manda a los mercados en el medio y largo plazo. Y bueno, vamos a comenzar con ese análisis macro, como comentaba. Bueno, vamos a resumir un poquito los principales continentes, por así decirlo. Europa, ¿qué podemos comentar? Bueno, pues tenemos, por una parte, Estados Unidos, perdón, Reino Unido, a la espera de conocer qué ocurre con Theresa May. Si vamos a seguir con un Brexit duro, como se podía tener previsto en un segundo inicio, si vamos a tener un segundo referéndum. No se sabe muy bien de momento qué es lo que va a ocurrir con el Brexit, puesto que bueno, estamos a la espera, ¿no? De la dimisión de Theresa May, que es la primera ministra, y bueno, pues veremos qué ocurre en ese aspecto. Esto genera incertidumbre tanto en los mercados como en la libra, ¿de acuerdo? Por otra parte, Italia, tensión con el tema del déficit, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viendo es que pues Bruselas le está metiendo, digamos, caña, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a ese a ese nivel excesivo de endeudamiento, de déficit, que los italianos no consideran tan, eh,
tan excesivo y bueno, pues podríamos ver una posible sanción por parte de Bruselas al gobierno italiano pues por no entrar en los niveles de déficit que le marcan y bueno, pues veremos cómo se desarrolla esto, ¿no? Otra vez más, esto genera incertidumbre, también por otra parte genera subidas en los tipos de interés de los bonos italianos, que bueno, es un concepto quizás difícil de entender, pero bueno, lo que estamos hablando es que al tener un mayor nivel de riesgo, evidentemente el gobierno italiano tiene que pagar una prima mayor por su endeudamiento vía renta fija, ¿no? Bueno, simplemente un concepto derivado de este tipo de cuestiones de riesgo, ¿no? Y que bueno, pues conviene conocer simplemente porque, bueno, pues a mayores tipos de interés quizás podríamos ver desplazamientos de renta variable a renta fija por ese concepto, ¿no? Y bueno, por último, a nivel europeo, pues destacar un poquito las mejoras en los PMI. Seguimos por debajo de 50, lo cual no es una buena situación, es digamos una situación de estancamiento o de ralentización. Y bueno, pues interesante ayer, como decíamos, la entrevista con Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, en el que básicamente nos comentaba, con una postura un poco fría, ¿no? Para el que ayer el que pudo verla supongo que estará de acuerdo, nos comentaba que no tienen previstas subidas de tipos. Evidentemente era algo que ya se sabía, cómo van a subir tipos en una economía ralentizada. No sé si alguien no se lo esperaba, pero bueno, desde luego lo sabía todo el mercado. Y al menos hasta lo que es 2020. Veremos si más adelante son capaces. Personalmente considero que no. ¿Por qué no puede subir tipos una economía ralentizada en una economía que no está a pleno potencial? De hecho, la única razón por la que nos interesaría subir tipos sería por tener una inflación, digamos, elevada. Pero la cuestión es esa, si la inflación sigue subiendo, ¿cómo la controlas con una economía en la que el crédito está disminuyendo y a su vez, por así decirlo, la actividad económica disminuye? Es un poco contradictorio, ¿no? Según dijo Mario Draghi, ellos están preparados para cualquier cuestión, para cualquier, digamos, movimiento, para cualquier situación. Dicen que están preparados. Veremos si su preparación es únicamente darle a la maquinita y imprimir papel, cosa que desde luego pues generalmente acaba generando inflación y no es sano y al final te lleva a una situación incontrolable de inflación con decrecimiento económico que bueno, personalmente a mí, como podéis comprobar, no me gusta esa situación y bueno, veremos cómo se va desarrollando, ¿no? A nivel de Estados Unidos, bueno, destacar sobre todo el consenso de analistas prevé, ¿no?, bajadas de tipos en lo que sería el año 2020, ¿de acuerdo? Hay varios porcentajes de probabilidades sobre si serán una, dos o tres bajadas a lo largo del año que viene. En el caso, lo más probable, o el consenso tiende a pensar que serán en torno a dos, tres bajadas, ¿de acuerdo? Al final veremos un poco cómo ocurre esto en caso de que la economía norteamericana siga mostrando fortaleza macroeconómica, por así decirlo. Las bajadas de tipos no deberían ser tan probables, ¿de acuerdo? Al final una bajada de tipos lo que supone o lo que proyecta o intenta es, digamos, un crecimiento del crédito, un empujón a la economía a través pues de esa fluidez del capital y bueno, pues una generación de mayor actividad económica. Por lo tanto, mientras la situación económica en Estados Unidos sea, digámoslo así, sigan en un nivel, pues oye, no de recesión, sino un nivel de crecimiento, sea muy grande o muy pequeño, un nivel de crecimiento, no deberíamos verlo, ¿no? En caso de ver estas bajadas de tipos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en primer lugar veremos subidas en los precios de los bonos de Estados Unidos. En segundo lugar, deberíamos ver cómo el eurodólar sube, ¿no? Porque al final, cuando una divisa o los tipos de interés de una divisa caen, lo que tiende a hacer es a que los grandes capitales tienden a moverse a otras zonas donde los tipos de interés suelen ser un poco más elevados para ver un mayor retorno de esas inversiones y por lo tanto si se produce una venta de dólares lo que veríamos sería una depreciación del mismo y por lo tanto una subida del euro o una subida del eurodólar, ¿no?, del activo que conocemos. Y bueno, en cuanto a lo que es guerra comercial, imagino que todo el mundo está al tanto, ¿no? Por una parte tenemos la ya conocida guerra entre China y Estados Unidos, donde Trump sigue creando sus listas, ¿no?, de posibles aranceles a empresas chinas. Conocimos también la respuesta del gobierno chino de esos 60.000 millones en aranceles tras los 200.000, ¿no?, que imponía la semana pasada a Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que
las últimas noticias dicen que Trump está preparado, ¿no? Y que está, bueno, pues como ya conoceréis, incitando, ¿no? A través de Twitter a los chinos, más o menos diciendo en uno de los últimos tweets, ¿no? Que ya se está volviendo tan famoso esta herramienta del presidente, estaba diciendo, bueno, pues que estaban preparados para atacar y que lo harían en el momento oportuno, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de algo que va a lastrar la economía real o simplemente esto es un tira y afloja de ver quién es más machito en términos de países? Pero la cuestión es que esto lastra evidentemente las valoraciones de las empresas del mercado y bueno, veremos hasta qué punto esto es algo que se puede seguir manteniendo, ¿no? Yo entiendo, personalmente considero que para las reelecciones norteamericanas al presidente Trump no le interesa tener un mercado excesivamente debilitado por sus políticas. No hay audio, me dicen. ¿Hace cuánto que no hay audio? Perdona. ¿Me están escuchando? Ah. Vale, de acuerdo, perdón, me ha asustado, me ha asustado. No, madre mía, que llevo aquí hablando un buen rato y digo no hay audio. Vale, de acuerdo. Quizás haya sido alguna cuestión suya. Bueno, continuamos. Me ha asustado, digo. A lo que íbamos. Eso, bueno, pues un poquito lo que es el tema de eh, la guerra comercial, incertidumbre política, tipos de interés están marcando mucho la economía actual, los movimientos de los mercados y bueno, veremos hasta qué punto son capaces de moverlos. Creo que siempre es algo que hay que tener en cuenta de cara a la inversión y sobre todo a la inversión de largo plazo. En el corto plazo nos podemos indicar o dejar llevar más por indicadores técnicos, por el price action, no niveles claves y bueno, pues siempre intentar ir a favor de la tendencia, ¿no? Pero bueno, al final, en una operativa muy de corto plazo, las políticas macro generan volatilidad, pero muchas veces son difíciles de conocer hacia qué lado se van, ¿no? Vamos a empezar ahora ya, como decía, con los principales activos. Ahora mismo tengo euro dólar en pantalla. Y bueno, pues tras los últimos días, ¿no? Hemos visto como el euro se ha apreciado un poquito. Hemos vuelto a entrar en los niveles del 1.12.6. Y bueno, pues en cuanto a niveles interesantes que ahora mismo podríamos tener en mente, podríamos destacar quizás la zona de los 1.13, ¿de acuerdo? Sería un nivel de resistencia quizás no muy fuerte, ¿no? Pero sí que sería un nivel importante a destacar. Por otra parte, tenemos otros niveles importantes, ¿no? Este lo voy a eliminar porque ya no creo que contenga valor. Y este, bueno, este sería quizás un nivel intermedio, ¿no? Por otra parte, vimos un nivel de suelo importante en los 1... A ver, un segundito que hago esto más chico en los 1.11.19, 1.11.20, por así decirlo, ahí vemos un soporte bastante claro, ¿no? Posibles operativas, bueno, en caso de que el Banco en caso de que la Fed, perdón, comente que va a hacer una bajada de tipos, veremos una depreciación del dólar, por lo tanto deberíamos ver subidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una posición bajista ahora mismo debería tener un stop fuerte marcado en 1.13, ¿de acuerdo? No debería dejarse correr más el riesgo. Estuvimos mucho tiempo en este rango lateral entre 1.15 y 1.13 y bueno, veremos si volvemos a entrar en él. Creo que la única manera de entrar en él, como digo, es con bajadas de tipos de Norteamérica y bueno, pues con un poco más de estabilidad del euro, ¿no? Creo que es la única manera de volver a entrar a ese rango. Ya lo tocamos hace cosa de un par o 13 días, pero bueno, veremos cómo se sigue desarrollando, ¿de acuerdo? Creo que los niveles clave, como decía, son los 1.13 y por otra parte, digamos, este nivel de los 1.12 prácticamente y el 1.11.2, ¿no? Considero que ahora mismo una operativa, lo que decía, de bajista debe tener ese stop marcado. Una operativa alcista casi me sentiría más tranquilo esperando a entrar en torno a los 1.13, ¿no? 1.13 clavados más o menos sería algo que estaría más tranquilo. Quizás si uno quiere ser más arriesgado, pues nada, realmente es 1.13. Ahora mismo entrar ahora mismo alcista puede salir caro, ¿no? Pero bueno. El dólar y en japonés, situación similar. Estamos viendo depreciación del dólar. Al final lo que estamos viendo es que necesitamos menos yenes para hacer el mismo dólar y en varios días se está desinflando un poco, ¿no? No sé si alguien opera este activo, suele ser poco conocido, al final es el yen japonés, pues como que nos pilla muy lejos.
pero siempre tiende a comportarse un poco como refugio, ¿no? Cuando el dólar cae o cuando hay incertidumbre en el dólar, el yen japonés tiende a apreciarse, ¿no? A mí personalmente es un activo que me gusta y siempre me gusta mirarlo, ¿no? Niveles importantes, porque no creo que, bueno, realmente se opere mucho. Los 107, ¿de acuerdo? Soporte importante. Tuvimos acción aquí. Veremos realmente si más o menos lo tocó las sombras, veremos si realmente lo respetan, parece que sí. Y bueno, por arriba, niveles importantes, pues el primero sería 109,8, ¿no? Un nivel importante en la zona de enero, también ha tenido cierta acción en los últimos días y bueno, creo que es el nivel intermedio de cara a seguir subiendo, ¿no? Como decía, posibles apreciaciones del yen frente al dólar o depreciaciones del dólar, como decía, derivadas de bajadas de tipos, podrían seguir impulsando hacia abajo, ¿de acuerdo? Y romper este nivel, ¿no? En caso de acercarse a este nivel, considero que una operativa bajista con un stop por encima, quizás en torno a los 108, pues puede tener sentido, ¿no? Actualmente una operativa alcista con un stop en los 107,7 y un take profit en 109,7, que es una posición con mucho rango, ¿puede tener sentido? Sí, al final tiene bastante sentido, ¿no? Podríamos ver cómo termina por recuperar un poco el dólar, si eso ocurre, y bueno, pues tener un stop fijo muy fuerte, muy pegado, muy cercano, y bueno, realmente no supondría un gran riesgo, ¿no? Al final, pues lo que hablaríamos sería de en torno a mucho menos de un 1%, ni llega. Y bueno, pues con una subida potencial bastante amplia, ¿no? Podría ser una operativa. Respecto a índices, bueno, la situación está curiosa, ¿no? Personalmente me apena que tengamos tanto, digamos, movimiento, tanto ruido, porque creo que la economía en general no está tan mal a nivel de crecimiento, a nivel de resultados empresariales, como para que sigamos medio estancados en las zonas en las que estamos, ¿de acuerdo? Tocamos máximos antes de 2019. Volvimos a tocarlos más o menos por abril, ¿no? Por poner más o menos fecha exacta, pues en mayo, abril, ¿no? Finales de abril, mayo. Y actualmente estamos que no parece que hay cierta incertidumbre y que hay miedo, que no llegamos, ¿no? Creo que todo esto se debe en base, creo que esto es Trump, básicamente todas estas cuestiones son culpa de Trump, de China. Y bueno, evidentemente la economía tiene que estar preparada, pero la economía o los datos macros que nos muestran los bancos centrales no son capaces de mover el mercado tan en corto plazo. Creo que es una cuestión más de ruido y de bravuconería, ¿no? Por así decirlo. Actualmente, ¿dónde estamos? Bueno, recuperamos el nivel de los 2.820, que es un nivel, bueno, relativamente interesante. Esto ya casi como que lo voy a eliminar, que ya no tiene ningún tipo de interés. Siguiente soporte importante, bueno, este es el pico más cercano, ¿no? En esta zona que vemos aquí, en torno a los 2.720, que es donde llegó la sombra, 2.750, ¿no? Por aproximar. Si nos fijamos, es también un poco el nivel donde estuvo el precio varias veces, ¿no? Bueno, creo que bueno, el primer nivel sería el más cercano es hoy a 20-30 puntos, en 28-30, 28-25. Es posible que, bueno, el mercado abierto alcista, la verdad es que se ha tomado bien las palabras de Draghi y bueno, a ver si continuamos con esa tendencia. Lo que queda de mes sería algo bastante interesante de cara a prepararse para un verano con menos actividad y bueno, evidentemente un verano más complejo, ¿no? Posiciones ahora mismo interesantes, bueno, una posición alcista puede tener sentido, ¿no? Con un stop, si uno quiere tener un stop cerquita en torno a los 28-30, pues es un stop muy pegado, puede saltar evidentemente, ¿no? Pero si creemos que va a haber que esta tendencia va a seguir creciendo, pues oye, es un nivel de riesgo bastante aceptable, ¿no? Otro nivel de riesgo sería ya en los 27-30. O cuando digo nivel de riesgo me refiero a niveles de stop, ¿de acuerdo? En base a eso uno calcula el riesgo en términos monetarios de su operativa. Los 27-30 podría ser otro nivel interesante para mantener como soporte. No es especialmente fuerte, también seamos serios, ¿vale? Es un nivel donde se dio la vuelta al precio, es un nivel donde ya tocó pues en marzo, ¿no? de 2019, pero no es un nivel que podamos decir, oye, este nivel es especialmente fuerte. Puede ser el primer nivel, ¿no? Para ponerse. Tampoco tenemos más información ahora mismo. Los siguientes niveles ya sería más para abajo, en torno a los 25, 86. No vamos a ver al índice caer 300 puntos en un día. Bueno, esperemos que no. No quiero ser agorero, ¿no? Pero bueno,
Creo que ahora mismo, si alguien tiene interés en posicionarse sobre el SP500, posición alcista con un stop en los 28.30, es un stop de unos 20 puntos, es pequeñito, puede saltar hoy, sí, ténganlo en cuenta. Es algo bastante posible, ¿no? Intentando buscar esa nueva subida máximos. Si quieren darse un rango un poco mayor, pues quizás en torno a los 27, 37, pero ya estaríamos hablando de una operativa con el mismo, digamos, a ver un segundito, con el mismo parecido nivel de potencial beneficio que de potencial pérdida, incluso mayor pérdida, ¿no? No es, digamos, la operativa que nos interesa jugar. Quizás esta operativa nos interese más, ¿no? Con este nivel de pérdida y con este nivel de ganancia, ajustando. Bueno, posiciones cortas, ¿no? Al final es lo que buscamos. En cuanto al Dow Jones, bueno, situación similar, ¿de acuerdo? A ver, que ahora mismo tengo demasiado tiempo. Aquí estamos. Lo mismo, en el caso de Dow Jones, bueno, no llegamos a tocar los máximos nuevamente, nos quedamos cerquita, a 300 puntos. Creo que no cambia gran cosa la situación. Y bueno, sí que considero que la situación es quizás un pelín más favorable que para lo que es el SP. Quizás el Dow Jones, al ser un poco más concentrado, pues tiene esa capacidad de aprovecharse tanto mejor de las caídas como de las subidas, ¿no? Y por eso tiende a comportarse de forma un poco más, ¿cómo decirlo?, radical, extremista o polarizada, ¿no? Por así decirlo, es más fuerte su comportamiento. Y bueno, actualmente, ¿dónde estamos? ¿No? En torno a los 25, 80 niveles, creo que ahora mismo estamos en una zona un poco intermedia. Creo que podríamos hablar del siguiente resistencia en torno a los 26, ¿no? Es una resistencia clave, es una resistencia, bueno, que nos queda a unos 500 puntos, es algo factible, y el soporte lo pondría el inicial en 25,230, ¿no? Entonces, posiciones aquí, bueno, personalmente no me gusta ninguna, porque estamos hablando nuevamente lo mismo, ¿no? La misma distancia hasta la resistencia que el soporte, algo que no me gusta operar. Como mucho podría ponerme para una operación de muy corto plazo una posición bajista en este nivel con un stop pegadito en torno a los 25.900, ¿no? 100 puntos, intentando aprovechar esa caída, ¿no? Es una posición muy de corto plazo, ¿vale? Sería intentar buscar esta caída con un stop en la zona superior, pero tampoco tenemos especial información, ¿no? Quizás el stop, pues, podríamos ponerlo en torno a los 25.900, 25.950 como máximo. Ya digo, no es un stop fuerte, es simplemente un nivel de control, ¿vale? Por eso digo que no me gusta ahora mismo operar aquí, porque creo que estamos en medio del rango y personalmente no, no tiene mucho sentido hacer ese tipo de operaciones porque uno no tiene especial información de hacia dónde se puede mover, ni tiene, digamos, esa ventaja del posicionamiento en términos de la distancia al primer soporte o a la primera resistencia y creo que eso no nos favorece. Vamos, es jugar en nuestra contra, ¿no? Quizás en caso de que tocásemos los 26, una posición bajista con un stop por encima tiene sentido. En caso de tocar los 25, posiciones alcistas con un stop por debajo, pues tiene sentido, ¿no? Quizás en torno a los 24 o 700. Creo que hay que jugar siempre con toda la ventaja, ¿no? El mercado no es fácil, tampoco es especialmente complejo, pero no es fácil y a veces el hecho de querer operar porque sí nos puede llevar a operar de más, ¿no? Y a cometer errores. Y creo que son cuestiones que hay que intentar salvar, ¿vale? En el DAX alemán, ¿qué situación estamos? Bueno, pues peor que en América, ¿no? Eso creo que no hace falta que lo diga. Actualmente estamos viendo unos movimientos que personalmente no me gustan nada. Los últimos días hemos tenido unas velas aquí de consolidación, parecen movimientos de consolidación bajista, de cambio de tendencia. A mí no me gustan personalmente. De todas maneras, esto es análisis técnico y bueno, pues tiene la importancia en el largo plazo que tiene, ¿no? Eso hay que señalarlo. Veníamos de una buena tendencia desde finales de 2018, inicio de 2019, que parece que se ha cortado en el mes de mayo con movimientos volátiles sin dirección clara. Parece que, bueno, hemos vuelto a entrar en el rango de los 12.000 pelados, que es donde estamos, ¿no? Ahora mismo en los 12.000. La pérdida de este nivel nos podría llevar en primer lugar a los 11.800, que es donde tenemos el primer soporte, que también actuó de resistencia en esta ocasión. Es un soporte que en teoría debería ser medio fuerte, ¿de acuerdo? Y la siguiente nos llevaría a los 11.600, otro soporte que actuó de resistencia en su momento. No me gusta la situación del DAX en términos de las figuras que nos está dejando, ¿de acuerdo? Son bastante feas, bastante turbias, parece que está haciendo unos movimientos muy raros, donde las velas de los días se comen las de los días anteriores, mucha volatilidad, si os fijáis el tamaño de las velas son bastante amplios,
personalmente no me gusta, ¿de acuerdo? Veremos qué ocurre en estos días. Sí que puede que nos dé un punto de entrada, ¿de acuerdo? ¿Piensas que el DAX lo va a hacer mal o va a seguir bajando hasta dónde? Vale. No, creo que hoy va a ser positivo, a no ser que Americanos empiece con un mercado bajista muy fuerte. Creo que el comportamiento de hoy va a ser positivo. Creo que si queréis una posición, pues creo que ahora mismo la que tiene más sentido sería posición alcista con un stop muy pegado en los 11. Son 200 puntos de pérdida, ajustando al nivel que queramos entrar, pues es algo factible, ¿no? Sabéis que el DAX, un lote de DAX son 25 euros el punto, por lo tanto, si jugamos un lote, pues 200 euros por 25 euros hablaríamos de, 25 por 2, 50, 500 euros, ¿no? Esta distancia. Bueno, perdón, 5.000 euros. Un lote entero serían 5.000 euros. Un microlote serían 50 euros, ¿no? Aquí hay que ajustar un poco a lo que cada uno quiere jugar, ¿no? ¿Posición alcista tiene sentido? Sí. Puedes buscar otra vez los 12.400. Eso indica un mercado positivo. Creo que las señales no son positivas. Creo que la tendencia va a ser bajista. Pero ahora, buscar posiciones con esto por debajo ajustados siempre son oportunidades, ¿no? En caso de buscar una posición bajista, pues también se puede poner ahora mismo con una búsqueda de precio en torno a los 11.600, 11.680 sería el precio, ¿no? Por resumir un poco en términos gráficos, posiciones que podemos buscar, siempre ajustando al riesgo, ¿vale? Esta tendencia, esta subida alcista con un stop en torno a los 11.800, ¿de acuerdo? O por otra parte, podríamos buscar este posicionamiento bajista con una toma de precios en torno a pues, estos niveles, 11.682, 11.680. Y claro, ¿cuál es el tema? Aquí donde pones tu nivel de stop, ¿no? Aquí no tienes ya más información, es que es un poco hasta donde tú quieras apostar en términos monetarios. Creo que hay incertidumbre ahora mismo, no te puedo decir si va a ir para arriba o para abajo porque creo que nadie te puede responder esa pregunta en el corto plazo. Si me la tengo que jugar, diría que de momento la semana que viene va a ser alcista, ¿no? Pero te estoy siendo franco, el que te diga que sabe dónde va a estar el mercado en una semana, pues te está mintiendo, ¿vale? Eso te lo aclaro. Se pueden hacer previsiones, se puede hacer análisis técnico, pero adivinos aquí en el mundo no hay nadie, ¿vale? Y bueno, personalmente considero que la macro ahora mismo está un poco estancada y por eso se están viendo estos movimientos, porque no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y estos movimientos no sé si a alguien le deja algo claro, a mí personalmente no me deja claro absolutamente nada, ¿no? Por eso digo que es difícil ahora mismo prever a dónde vamos. Veníamos en tendencia alcista que se ha roto, ¿no? Aquí si uno se marca la línea de tendencia lo puede ver. Veníamos de aquí y bueno, pues se acaba de romper por debajo. También estamos por debajo de las medias móviles. Es que la situación del DAX es curiosa. Ahora mismo, si alguien operase con medias móviles, estaría en venta y estaría, bueno, tampoco ganando mucho por esta recuperación, pero estaría ganando, ¿no? La situación del DAX es curiosa. Creo que hay que dejarle tiempo, básicamente. ¿Vale? Bueno, vamos con el IBEX. El IBEX, nuestro querido índice. Parecido un poco a la situación del DAX, ¿no? Movimientos extraños, caídas, subidas, amplias velas. A ver si respetamos los 9.000, que es el punto clave, como bien sabéis. Por debajo estaríamos en los 8.850, siguiente punto clave. Y bueno, creo que deberíamos ver subidas hasta los 9.350 para estar más tranquilos, ¿no? Ahora mismo estamos en guerra, en un periodo de lucha. Sí que es cierto que, bueno, las últimas noticias han favorecido realmente, las últimas noticias me refiero a ayer, a la bolsa española con esa apertura, digamos, positiva. Pero bueno, la verdad es que veremos hasta dónde dura, ¿no? Realmente es difícil muchas veces calcular cuál va a ser el recorrido. Sí que, bueno, pues parece que se han tomado bien las que son las empresas industriales, las respuestas del Banco Central Europeo se las han tomado bien, pero parece que, bueno, pues nuevamente para los bancos sigue siendo un hachazo el no tener subidas de tipos y, bueno, pues evidentemente el que esté en bancos, pues hoy CaixaBank, por ejemplo, Banco Sabadell, imagino que estará sufriendo ligeramente y, bueno, pues precisamente es un sector que yo nunca he recomendado, ¿no? El bancario. Al menos no ahora mismo, es que está muy carcomido, es un sector que está quemado, con un negocio que flaquea. Evidentemente es súper importante, ¿no? Eso no le quita, no quiero restar eso, pero es un negocio que está
cada vez más tocado, con más participantes, con los tipos de interés bajos, cada vez está más dolido y bueno, pues marca mucho al IBEX, ¿no? Al final el IBEX está compuesto de bancos principalmente y bueno, pues eso le lastra un montón. Pero bueno, veremos si conseguimos tocar los 9.300, superarlos, que es el nivel, digamos, que nos interesa romper. Y de cara ahí, pues intentar recuperar esos 9.600 o una tendencia alcista, ¿no? Ahora mismo, posiciones que podríamos tomar. Pues oye, posición bajista con stop en los 8.800 en un escenario muy negativo de mercado. ¿Es factible? Sí. ¿Por dónde me pondría el stop? Pues en los 9.350 que decía, ¿no? Posiciones alcistas, pues casi que me esperaría a romper los 9.250, más o menos, de cara a ya ponerme en una posición alcista con un stop pues en torno a los 9.000, ¿no? Son las dos posiciones, ¿no? En términos de movimientos que buscaríamos, el primero sería esta posición alcista con un stop en torno a los 9.000, 8.000. Pueden ser posiciones con cierto criterio, ¿no? Apostar 200 puntos para ganar 400 siempre está bien. Si queremos apostar más puntos para darle un stop más amplio, pues bueno, la operativa es un poco de menor calidad, ¿no? Habría que ajustar mejor la entrada. Y la segunda operativa que comentaba, la bajista, sería pues casi entrar en torno a los 9.250, 9.300, buscando este movimiento, ¿de acuerdo? Con un stop quizás en torno a los 9.300, una cosa así, ¿de acuerdo? Esta posición tiene más sentido, tiene un stop más ajustado y tiene un mayor recorrido. Claro que no es una posición que se vaya a ver en un día, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo claro. O sea, las posiciones de los índices tienen que ser más de largo plazo. Veremos cómo se comporta ahí, perdón. Está saliendo aquí. Esto a la vez, discúlpeme, creo que esta es una mejor posición en términos de riesgo-beneficio, es una posición de mayor calidad, ¿de acuerdo? Y tampoco lo veo tan loco ponerse bajista en el mercado ahora mismo. Las expectativas no son favorables. Tenemos tipos que nos suben porque hay miedo de recesión, tenemos guerras comerciales, tenemos incertidumbre en Brexit. Ponerse bajista no lo veo ninguna locura, ¿de acuerdo? Tanto aquí como en el DAX, ¿vale? Bueno, personalmente me gustaría que tiras el mercado, ¿no? A todos nos gusta, es más fácil de ver y más sencillo de llevar para nuestras inversiones, pero no lo veo una locura, ¿de acuerdo? En ese sentido, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito, que se me está alargando un poquillo los análisis. En el petróleo, curioso la situación en la que estamos, ¿no? Vimos caídas en las dos últimas semanas muy fuertes, desde los 70, entre los 70 y 75 hasta los 60 que hemos tocado prácticamente. Ahora mismo volvemos a estar en esta zona donde el precio parece que aguanta bastante bien, en torno a los 60, 62 y bueno, en base un poco a las noticias que veamos, a los siguientes publicaciones de datos de crudo, veremos veremos cómo se comporta, ¿no? Estaba leyendo ahora lo que me comentaba un compañero, me dice que siga así, sí, me gustaría de verdad, pero es que, bueno, pues tenemos más cosillas que hacer, ¿no? Evidentemente yo soy un apasionado de esto, a mí me gusta personalmente contarlo todo lo que pienso, ¿no? Y bueno, realmente creo que un buen análisis de mercado podría durarte horas, ¿no? Pero bueno, y es lo que podemos hacer. Me alegro de que le guste realmente, ¿no? En ese sentido siempre es algo positivo. Estás posicionado en el West Texas. ¿Dónde me aconsejaría poner el profit? Vale, pues a ver, dame un segundito. Esto es el Brent. Si quieres echamos un vistazo al West Texas. Ay, perdón. Hombre, a ver, me dices que estás posicionado en el Texas. Vale, a ver. Entiendo que entraste ayer, ¿no? Me dices. ¿Es un momento para comprar el petróleo? Sí, estamos en una situación bastante positiva. Un stop por debajo, hombre, yo por debajo de los 60 o de los 55 más o menos que cotiza el Texas, no creo que nos vayamos. ¿Es buen momento? Sí. También hay que ver de la tendencia que llevamos, ¿de acuerdo? El petróleo es un activo que tiende a estabilizarse muy, muy rápido y últimamente estamos viendo movimientos muy bruscos, mucha volatilidad, algo que es, pues, siempre es duro, ¿no? Para posiciones. Y bueno, considero una posición alcista ahora tiene sentido. Sí, joder, que mejor ahora que en otro momento, ¿no? Evidentemente hay que cubrirla. ¿Dónde pondría el primer take profit? Depende un poco de lo agresivo que quieras ser. Si quieres ser conservador, pues en torno a los 55. Estaríamos hablando de una rentabilidad más o menos de casi un 10%, que con un apalancamiento del 10%, de 1,10, perdón, te da una rentabilidad de 100% sobre tu margen. Es algo interesante, ¿no?
Por otra parte, algo un poco más agresivo, pues quizás ya en torno a los 60. Yo es que prefiero operar el Brent. El Texas personalmente no me gusta porque tiene movimientos que nunca me convencen, ¿de acuerdo? Pero bueno, que al final cada uno opera lo que quiere. Si os fijáis, estos movimientos son más sencillos de ver desde mi punto de vista para el Brent, ¿de acuerdo? Como digo, conservador 55, menos conservador 60. Y hombre, si ya apuestas por una recuperación total, pues ya te irías al nivel de los 66, ¿vale? Depende un poco lo que busques. Si tienes prisa o si quieres ser conservador, ya te digo, 55. Y si quieres hacerlo con calma, póntelo en 60 y déjalo correr, ¿vale? Evidentemente, un stop por debajo, ajustado, ¿de acuerdo? Yo lo ajustaría en torno a los 45. Hombre, a ver, los 44 no creo que te vuelva a tocar, ¿vale? Sería una caída muy prolongada, muy fuerte, pero hay que tenerla en mente, podría ocurrir, ¿de acuerdo? Generalmente no, el petróleo no suele ser tan volátil. Esto lo tengo en el break-even, vale, de acuerdo. Bien, pues es una buena idea, perfecto. Buena posición, la verdad, estás cubierto, pues déjala correr, ¿no? En ese sentido, vete observándola y ya está, ¿vale? Nada, lo dicho, el petróleo, bueno, pues veremos cómo se comporta, hemos visto caídas, veremos cómo responden a los comentarios de reservas de Estados Unidos y bueno, pues en principio la situación ahora mismo, como comentábamos, no está mal para ponerse una posición alcista con un stop por debajo, ¿no? Cubierto, conocer el riesgo. Este producto, el petróleo, tiene un apalancamiento 1.10. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el activo cae un 10%, tú pierdes tu margen, ¿vale? Es decir, un 10% por un apalancamiento 1.10 es un 100% sobre garantías que se te van, ¿vale? Entonces, conocer estos datos. Es el tema de la operativa en CFDs, ¿no? Que todo está multiplicado tanto hacia arriba como hacia abajo, por lo tanto, las posiciones deben estar muy medidas, repito, en términos de salidas, entradas y niveles de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu preferido para operar en petróleo? ¿El Texas o el otro? El otro, el Brent, me gusta más, sinceramente. Creo que te deja unos movimientos más claros, más estables, ¿no? Da un poco igual, al final son dos activos que están correlacionados prácticamente con un 1, ¿vale? Son movimientos muy similares, que no vas a ver grandes variaciones en ese sentido, ¿no? Os lo voy a poner aquí para que podáis verlo. ¿Vale? Estos son los dos gráficos, ¿vale? Cada uno ajustado a su escala de precios. Pero dime qué diferencias encuentras, ¿no? Los últimos días han sido prácticamente iguales. Dan prácticamente igual. Prefiero el Brent porque creo que es un activo con un poco menos de oferta y al final los movimientos alcistas suelen ser más favorables, al menos para posiciones alcistas, pero te da igual. Y este gráfico te lo demuestra, ¿vale? Esto es el comportamiento. Dime si aquí no hay una correlación prácticamente perfecta en torno a 1. Esto creo que lo demuestra todo, ¿no? Te da igual al final, ¿vale? En ese sentido. Mi favorito, el Brent. ¿Por qué? Porque es el que he operado siempre y porque me parece un poquito más sencillo, pero te da igual. En definitiva te da igual, ¿vale? El oro, ¿qué vemos? Apreciaciones, está claro. Caída de renta variable, incertidumbre, apreciación del oro. El que aún no conozca este comportamiento del oro llega tarde. El oro siempre se comporta, es un activo, ya más que por sus utilidades, que no son tantas, sino como por la esperanza de los inversores en el mismo, es un activo que realmente siempre hace lo mismo. Incertidumbre, sube el oro. Incertidumbre, sube el oro. Como un refugio. Veremos cuándo se acaba este comportamiento, ¿no? Creo que poca gente sería capaz de explicarme o de darme un razonamiento lógico de por qué ocurre esto. Al final, no sabemos por qué es, pero pasa, ¿no? Vimos cómo aguantó muy bien este soporte, los 1277 es un soporte muy fuerte, ¿vale? El último, esto es más o menos 2019, más o menos desde aquí, desde donde tengo el cursor, desde este círculo, 2019 lo ha aguantado prácticamente perfectamente. Ahora recuperado, volvemos a 2335, superamos, estamos en la zona de resistencia. Veremos hasta dónde llegamos, ¿de acuerdo? Posiciones ahora mismo, ¿vale? Con el oro. ¿Posición bajista tiene sentido? Sí, estamos en resistencia. Ahora, ¿me convence con la tendencia? No, creo que no. Creo que la tendencia del oro ahora va a ser alcista y la posición bajista, hombre, es jugársela, es buscar volatilidad, es buscar ese recorrido con evidentemente un stop pegadito por encima, pero es muy probable que salte, ¿vale? Creo que el oro va a seguir subiendo. Eso sí, así que os lo digo, ¿vale?
Y está cerca de la resistencia, sí, Aarón, pues estoy de acuerdo. Es que si ves indicadores, sí, está en sobrecompra, sí, aquí lo vemos, ¿no? Está en resistencia, sí, ya te digo, pero también creo que la tendencia va a seguir siendo alcista por el tipo de activo que es y por la situación, ¿vale? Entonces, si lo haces, hazlo, es decir, en trabajista, tienes un análisis consistente, simplemente mide el riesgo y opéralo de esa manera, ¿no? Con un criterio de riesgo que realmente sea lógico, con un stop pegadito tienes un buen rango. Quiero decir, ahora mismo estas son las situaciones que como traders nos deberían gustar, ¿no? Pues oye, quiero buscar esta caída, no sé si serán un día, 3 días, hombre, lo más probable es que sean pues más de una semana, quiero buscar esta caída o esta caída siendo un poco más conservador y evidentemente necesito ponerme un nivel de riesgo, ¿no? ¿Esto qué significa? Me pongo un nivel de riesgo en torno a los 50, ¿no? Por ser algo un poco más agresivo, ¿no? 15 puntos, no es mucho, ¿no? Esto te puede saltar perfectamente. Quiero decir, aquí habría que ver a cuánto jugamos el punto. Sabemos que un lote de oro, que es un dineral, son 6.000 euros de garantía, son 88 euros el punto, ¿no? A 15 puntos, pues hacer los cálculos, 885 serían 440, estaríamos hablando de 2.320 euros. Aquí ya cada uno ajusta su riesgo. Oye, que yo quiero entrar, que estos 15 puntos me supongan, pues yo qué sé, una décima parte, no 13 euros, pues tendríamos que entrar con, perdón, una centésima parte, pues con un volumen 0.01. No, yo en cambio quiero que jugar el punto a casi 10 euros, pues entonces entro con este volumen. Aquí es donde uno ajusta, ¿de acuerdo? Y en base a estas herramientas, que tenemos un tutorial de Pablo Gil muy interesante, uno ajusta los niveles de stop loss y take profit. Aquí no me va a detener porque no me corresponde, ¿de acuerdo? Tienen a Pablo Gil donde explica cómo utilizar en sus planes de trading estas herramientas, ¿de acuerdo? Les animo a que la vean. Entonces, ¿tiene sentido esta posición? Sí, toda la del mundo, ¿de acuerdo? Creo que igualmente la tendencia va a seguir siendo alcista, eso te lo dejo por ahí también, ¿vale? Esa es mi expectativa. Y bueno, pues en principio esto sería un poco el resumen, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado. He intentado no hacerlo muy corto, no hacerlo muy largo también, porque evidentemente tenemos ahora más temas. Ya digo, cualquier duda o consulta que tengan, evidentemente llámenos, contacten con su gestor. Si no está su gestor, cualquiera de la sala de análisis le va a atender encantadísimo. Mi nombre es Ignacio, por si quieren directamente hablar conmigo. Y bueno, pues oye, en principio cualquier duda que tengan, les animo a evidentemente que se pongan en contacto y bueno, eh, me alegro que les haya gustado de verdad y bueno, pues muchas gracias, espero que vaya muy bien la inversión, ya digo, cualquier cosa llamen, yo soy Ignacio Serrat, si quieren hablar conmigo pregunten por mí, encantado de atenderles, ¿de acuerdo? Un saludo, que pasen buen fin de semana, que es lo que importa de verdad y, y ánimo con las inversiones. Venga, un saludo caballeros, hasta luego.